Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay heridas que no se ven, pero que pesan. El rencor es una de ellas. Se instala en el corazón como una sombra persistente, alimentada por el dolor, la injusticia o la traición, y aunque parezca que nos protege, en realidad nos encierra, nos aleja de la paz, del gozo, de la libertad interior. Este episodio es una invitación a mirar hacia adentro, con honestidad, pero sobre todo con ternura, a reconocer ese rencor que quizá hemos guardado por años y a preguntarnos qué pasaría si lo soltamos, si lo dejamos transformarse en algo más grande, más luminoso o más sanador. El amor no es una emoción pasajera, es una decisión, un camino, una fuerza que nos reconstruye desde lo profundo. Hoy te acompaño en este recorrido hacia la reconciliación interior, no para olvidar lo que dolió, sino para permitir que ese dolor se convierta en semilla de compasión, en puente hacia la paz, en testimonio de transformación. Transformar el rencor en amor es mucho más que tomar una decisión racional. Es permitir que el alma se rinda ante una fuerza que no se impone, pero que lo transforma todo. Es abrir la puerta del corazón a lo que parecía imposible, que el dolor se convierta en ternura, que la herida se vuelva compasión, que la memoria deje de doler como el agua que suaviza la piedra con el tiempo, como la luz que entra por una grieta y revela lo que estaba oculto. Así actúa el amor cuando le damos espacio. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32, nos susurra con firmeza y ternura: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. No se trata de negar lo que pasó, sino de permitir que lo que pasó ya no nos gobierne. No se trata de olvidar, sino de sanar, porque cuando el amor entra, el rencor pierde su trono, y en esa rendición descubrimos que el alma puede respirar de nuevo. Sostener el rencor es mucho más que recordar una ofensa, es cargar con una sombra que se adhiere al alma, que se filtra en la mirada, que contamina la voz. Es como caminar con una piedra en el zapato. Uno se acostumbra, pero nunca deja de doler. Y sin embargo, hay una voz que nos llama a soltar, a confiar, a dejar que el amor haga lo que nosotros no podemos, como el viento que limpia el aire después de la tormenta, como el fuego que purifica el metal. Así es el perdón cuando nace del Espíritu. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, nos recuerda con claridad y esperanza: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No se trata de tener fuerzas, sino de pedirlas. No se trata de saber cómo, sino de estar dispuestos, porque cuando soltamos el rencor, no perdemos, ganamos libertad. Amar a quien nos ha herido es mucho más que un acto de nobleza, es una revolución espiritual, es permitir que el reino de Dios se manifieste en lo más humano, en lo más frágil
en lo más roto. Es mirar al otro con los ojos del cielo, no con los ojos del juicio, como el sol que no deja de brillar aunque las nubes lo oculten, como la semilla que germina en la oscuridad. Así es el amor que nace del Espíritu. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, nos confronta con una ternura radical. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. No se trata de justificar el daño, sino de permitir que el daño nos convierta en lo que no somos. No se trata de negar el dolor, sino de permitir que el amor tenga la última palabra, porque cuando amamos así, el cielo toca la tierra. Perdonar es mucho más que un acto de voluntad, es un milagro cotidiano, es permitir que el Espíritu Santo entre en la herida y la transforme en altar, es dejar de pelear con el pasado y empezar a caminar hacia la paz, como el río que encuentra su cauce después de la tormenta, como la música que emerge del silencio. Así es el perdón cuando se ofrece desde lo profundo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos guía con sabiduría celestial. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No se trata de tener la razón, sino de tener paz. No se trata de ganar una discusión, sino de recuperar el alma, porque cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, nos liberamos a nosotros mismos. Escuchar el llamado a soltar el rencor es mucho más que una sugerencia espiritual, es una urgencia del alma, es reconocer que el resentimiento no nos protege, nos encarcela, que la amargura no nos fortalece, nos debilita, que el enojo no nos da poder, nos consume, como el humo que nubla la vista, como el eco que repite lo mismo una y otra vez. Así es el rencor cuando no se entrega. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, nos advierte con amor: mirad bien que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. No se trata de negar lo que sentimos, sino de no quedarnos atrapados ahí. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de permitir que Dios escriba un nuevo capítulo, porque cuando soltamos, el alma se aligera y en esa ligereza volvemos a volar. Reconocer que el rencor nos habita es mucho más que admitir una emoción incómoda, es abrir una puerta que hemos mantenido cerrada por miedo, por costumbre o por orgullo. Es mirar hacia adentro con una luz que no juzga, pero que revela. Es permitir que el Espíritu Santo nos muestre lo que hemos guardado en silencio, palabras que nos hirieron, gestos que nos marcaron, ausencias que nos dolieron, como el espejo que no miente, como la brisa que entra sin pedir permiso. Así llega la verdad cuando nosotros la dejamos entrar, y no viene sola, viene acompañada de ternura, de consuelo y de posibilidad. En el libro de Salmos 139, versículo 23 y 24, nos guía con una dulzura firme. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No se trata de condenarnos por sentir rencor, sino de comprender por qué lo hemos sostenido. No se trata de esconderlo, sino de entregarlo, porque cuando lo entregamos,
el alma comienza a respirar de nuevo. Soltar el rencor es mucho más que dejar de pensar en lo que pasó. Es liberar la energía atrapada en el recuerdo. Es permitir que el alma se aligere, que el corazón se desocupe de lo que ya no le pertenece. Es confiar en que Dios puede hacer algo nuevo, incluso con lo que nos dolió, como el campo que florece después del invierno, como el corazón que late más suave después del perdón. Así es la vida cuando se abre al amor. Soltar no es olvidar, es resignificar, es mirar atrás sin que el alma se encoja. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, nos susurra con esperanza: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No se trata de borrar la historia, sino de permitir que Dios la reescriba con tinta de gracia. No se trata de negar el dolor, sino dejar que el amor lo transforme en testimonio. Amar desde la herida es mucho más que un acto de fe, es una danza entre lo humano y lo divino, una rendición que no se explica con palabras, pero que se siente en lo profundo. Es permitir que el Espíritu Santo convierta el dolor en ternura, la rabia en compasión y el silencio en oración, como el barro que se convierte en vasija, como la ceniza que se transforma en belleza. Así es el alma cuando se deja moldear por amor. No es fácil, pero es posible. No es inmediato, pero es real. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos revela el origen de esa fuerza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se trata de fingir que estamos bien, sino de permitir que Dios nos haga bien. No se trata de tener todas las respuestas, sino de abrirnos al milagro cotidiano de la transformación. Perdonar sin condiciones es mucho más que un gesto noble, es una rendición profunda, una decisión que nace del alma y se sostiene en la gracia. Es decirle a Dios: haz tú lo que yo no puedo. Es confiar en que su justicia es más sabia que la nuestra, que su misericordia es más grande que nuestro enojo, como el cielo que no se cierra aunque llueva, como el río que sigue su curso aunque encuentre piedras. Así es el perdón cuando fluye desde lo eterno. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos recuerda con firmeza y paz: no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se trata de olvidar lo que pasó, sino dejar que Dios lo administre. No se trata de soltar por debilidad, sino por sabiduría, porque en esa sabiduría el alma encuentra descanso. Bendecir a quien nos hirió es mucho más que un acto espiritual, es una revolución del alma, una manifestación del reino de Dios en lo cotidiano. Es permitir que el amor venza al resentimiento, que la luz disuelva la sombra, que la gracia reescriba la historia, como el perfume que permanece después de la herida, como la melodía que nace del silencio. Así es la bendición cuando se ofrece desde lo profundo. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 28, nos invita con claridad: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No se trata de justificar el daño, sino de no perpetuarlo. No se trata
de negar la herida, sino de permitir que el amor la sane, porque cuando bendecimos, el cielo se manifiesta en lo invisible. El amor que perdona es mucho más que una emoción pasajera, es una decisión diaria, una práctica espiritual, un estilo de vida que se elige incluso cuando cuesta, como el árbol que da fruto sin exigir reconocimiento, como la luna que alumbra sin pedir permiso. Así es el amor que nace del Espíritu. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5, nos describe con precisión divina. El amor es sufrido, es benigno, no guarda rencor. No se trata de sentirlo todo, sino de elegirlo todo. No se trata de esperar que el otro cambie, sino de permitir que Dios nos cambie a través de nosotros. Porque cuando el amor se convierte en hábito, el alma se vuelve hogar en la paz. La libertad interior es mucho más que ausencia de conflicto, es paz profunda, es ligereza del alma, es caminar sin cadenas invisibles, como el ave que vuela sin mirar atrás, como el niño que ríe sin miedo, así es el alma que ha soltado el rencor. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, nos revela la fuente de esa libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No se trata de escapar del pasado, sino de caminar hacia el futuro con el corazón limpio. No se trata de olvidar, sino de vivir sin peso, porque cuando el alma se libera, todo se vuelve posible. La sanación emocional es mucho más que dejar de llorar, es volver a confiar, volver a amar, volver a respirar sin miedo. Es permitir que el Espíritu Santo reconstruya lo que parecía perdido, que restaure lo que parecía roto, que renueve lo que parecía apagado, como el jardín que florece después de la sequía, como el alma que canta después del silencio. Así es la sanación cuando viene de Dios. En el libro de Salmos 147, versículo 3, nos consuela con ternura. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No se trata de acelerar el proceso, sino de permitir que el proceso nos transforme. No se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con esperanza. La compasión hacia quien nos hirió es mucho más que empatía, es ver con los ojos de Cristo, es reconocer que todos estamos rotos, que todos necesitamos gracia, que todos somos amados, como el sol que no discrimina al iluminar, como el agua que no elige a quien saciar. Así es la compasión que nace del cielo. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, nos muestra el corazón de Jesús y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. No se trata de justificar el error, sino de comprender la fragilidad humana. No se trata de negar el daño, sino de permitir que el amor lo redima, porque cuando miramos con compasión, el juicio pierde fuerza y la misericordia se vuelve vida. La paz interior es mucho más que silencio, es armonía profunda, reconciliación con uno mismo, descanso del alma, es permitir que el Espíritu Santo habite en lo cotidiano, que transforme la ansiedad en quietud y que convierta el ruido en melodía, como el mar en calma después de la tormenta, como el suspiro que libera lo que ya no sirve. Así es la paz que viene de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7
nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar en quien lo entiende todo. No se trata de controlar, sino de descansar. La transformación espiritual es mucho más que cambiar de actitud o adoptar una nueva de pensar. Es un renacimiento silencioso que ocurre en lo más íntimo del alma, una metamorfosis que no se impone, pero que lo transforma todo. Es permitir que lo viejo muera con dignidad, que lo que ya no sirve se desprenda sin violencia, que lo que nos ataba se disuelva con amor, como una niebla que cae ante el sol, como la semilla que se rompe para dar paso a la vida, como el barro que se deja moldear por manos sabias. Así es el corazón cuando se entrega sin reservas. No se trata de mejorar por esfuerzo propio, sino de permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin resistencia. Es confiar en que lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros no se parece a nada que hayamos conocido, pero es exactamente lo que necesitamos. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos revela con claridad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No se trata de ajustar lo que somos, sino de permitir que Dios nos rehaga desde dentro, porque cuando lo viejo se va, lo nuevo respira, y en ese aliento el alma se vuelve hogar del cielo. La oración por quien nos hirió es mucho más que un acto piadoso o una disciplina espiritual. Es una liberación profunda, una declaración de fe, una apertura del corazón a lo que parecía imposible. Es permitir que el amor fluya donde antes hubo dolor, que la gracia circule donde antes hubo resentimiento, que la compasión se manifieste donde antes hubo juicio, como el incienso que sube sin ruido, o como la luz que atraviesa la oscuridad sin pedir permiso. Así es la oración que nace del perdón. No es fácil orar por quien nos lastimó, pero es en ese acto donde el alma se libera, es en ese gesto donde el cielo se manifiesta. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, nos invita con firmeza y con ternura. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No se trata de cambiar al otro, sino de cambiar la atmósfera. No se trata de obtener respuestas, sino de sembrar paz, porque cuando oramos desde la herida, el Espíritu transforma la herida en altar, y en ese altar el amor se vuelve presencia total. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con el corazón abierto, reconociendo que hemos cargado con rencores que nos han robado la paz, hemos sostenido heridas que nos han endurecido, palabras que nos han marcado, silencios que nos han dolido, pero en este momento te entregamos todo, te ofrecemos lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que aún no sabemos cómo soltar, porque confiamos en que tú puedes transformar lo que nosotros no podemos. Tú eres el Dios que sana, que restaura y que redime, y en tu presencia el alma encuentra descanso. Enséñanos a amar como tú amas, a mirar con compasión
a bendecir sin condiciones, a perdonar sin reservas. Que tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso, que tu voz nos susurre en cada silencio, que tu luz también nos acompañe en cada decisión. No queremos vivir atrapados por el pasado, queremos caminar hacia la libertad que tú nos has prometido. Que el amor sea nuestra respuesta, que la paz sea nuestro camino y que la gracia sea nuestro lenguaje, pero sobre todo que cada herida se convierta en testimonio de tu fidelidad. Gracias, Señor, por no dejarnos solos en este proceso. Gracias por tu paciencia, por tu ternura, por tu poder transformador. Hoy decidimos soltar, confiar y avanzar. Hoy elegimos el amor. Que tu paz nos envuelva, que tu presencia nos habite, que tu propósito nos guíe y que al cerrar este episodio, el alma sepa que ha comenzado algo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.